Bueno, buen día. Bueno, mi nombre es Mariano Verde, ya algunos me conocen. Soy coloniense, así que bueno, venir acá es como venir a casa. Y bueno, la charla de hoy, continuando un poco con lo que vienen diciendo mis compañeros, refiere a fósiles principalmente de Colonia, los más llamativos, los más diversos, los más abundantes, lo que ustedes pueden ver quizás yendo al campo. Y bueno, la charla esta se titula Icnofósiles, el otro registro fósil, dice allí. ¿Por qué? Porque hasta ahora venían hablando de fósiles de cuerpo, fósiles que son partes, o fueron, mejor dicho, alguna vez parte del cuerpo de un organismo. Hueso, dientes, puede ser un resto vegetal también, tronco, madera, bueno, depende del organismo de qué se trate. En este caso, el fósil nunca fue una parte viva del organismo, sino algo hecho por el organismo, algo construido por el organismo. ¿Sí? Bueno, y de esos fósiles trata la paleoicnología, que es como una rama de la paleontología, ¿sí?, que estudia los rastros de actividad orgánica presentes en el registro geológico, en las rocas, especialmente las rocas sedimentarias, ¿sí? Y su objeto de estudio, como dice allí, son los icnofósiles, ¿sí?, o trazas fósiles, es lo mismo. Y bueno, ¿y qué es un icnofósil? Es una estructura con una forma repetitiva, ¿sí?, que uno la puede reconocer. Ocurre si es la misma, va a tener la misma forma siempre, y que fue hecha por una actividad del organismo, ¿sí? Un molde de un hueso, una conchilla, no es un icnofósil. Tiene que haber sido hecho activamente por el organismo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, allí esa es una definición muy formal, ¿no? Pero por un organismo individual u organismos homotípicos del mismo tipo, que por ejemplo las hormigas en un hormiguero son todas iguales, ¿sí? O las termitas en un termitero, y bueno, construyen un hormiguero, un termitero, ¿ah? Y que modifican algún tipo de sustrato, ¿sí? Puede ser un sedimento, puede ser una perforación en una roca, o en un hueso, o en una conchilla. Y que se halla en el registro geológico, ¿sí? Cuando hablamos de icnofósiles, quiere decir que es algo antiguo. Algunos ejemplos de icnofósiles. Bueno, allí tienen madrigueras de cangrejos, o bueno, crustáceos similares a cangrejos, los van a ver ahora después más adelante. Nidos de insectos, ¿sí? Heces, ¿sí?, excrementos fosilizados. Bueno, las huellas de caminata, que son las más reconocibles, más fáciles de ver. Marcas de predación, ¿sí?, o sea, del ataque de un organismo sobre otro. Marcas de herbivoría, ¿sí?, o sea, de herbívoros comiendo vegetales. Pueden reconocer, digamos, la forma allí, ¿no? Eso es una hoja con marcas de alimentación. Todo eso se puede hallar en el registro fósil. Ahí ustedes no ven ninguna parte de un cuerpo de organismo involucrada, ¿sí? Acá es la marca que hizo el insecto, ¿sí? Acá es la marca que hizo un caracol predador, ¿sí? Y acá están las huellas, ¿sí? Lo que se preserva es una marca de actividad. Bueno, hay algunos principios en icnología que obviamente parece algo tonto, pero bueno, hay que aclararlo. Cuando uno trabaja en el registro fósil y no está el productor de esas marcas de actividad, hay que tener en cuenta que un mismo organismo puede hacer diferentes tipos de trazas o de marcas. Por ejemplo, ese cangrejo puede hacer una galería, puede dejar huellas de caminata sobre el sustrato, puede dejar pellets de alimentación y pellets fecales. O sea que potencialmente, si todo eso fosilizara, ¿sí?, este cangrejo podría dejar diferentes icnofósiles, y a su vez muchos durante toda su vida. El fósil de cuerpo quizás sea uno solo, ¿sí?, pero los icnofósiles que potencialmente puede dejar ese individuo son muchísimos. Y después hay otro principio, yo les voy a mostrar estos dos nomás, que son los principales. Sería la contrapartida, que complica las cosas, que diferentes organismos pueden producir trazas similares, ¿sí? Acá tenemos un crustáceo, un caracolito allí, un artrópodo,
¿sí? Otro es otro crustáceo. No, este es un anélido, perdón. Un gasterópodo, un crustáceo y un trilobite, que es otro artrópodo. Y todos dejan trazas similares, ¿sí? Trazas bilobadas, muy parecidas, con dos lóbulos, como un grano de café, pero son organismos que están lejanamente emparentados, no tienen nada que ver uno con otro. Y esto es lo que nos enfrentamos en el registro fósil. Muchas veces encontramos trazas fósiles, entonces, similares en morfología, pero que no podemos decir a ciencia cierta a qué organismo pertenece. A veces sí y a veces no. A veces nos podemos acercar con más exactitud y otras veces no. Bueno, y esto nos lleva a diferentes clasificaciones de los signos fósiles, como en todos los temas puede haber más de una. Una es la morfológica y otra es la etológica. La morfológica se refiere a la forma. Y bueno, no voy a leer todo lo que dice allí, pero acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Se les aplica un nombre a las trazas fósiles, al icnofósil se le lleva un nombre, que es el nombre de la traza, no del organismo productor, porque no siempre podemos estar seguros de quién lo hizo. Podemos aproximarnos. A veces, como les decía, y vamos a ver más adelante después las diapositivas, cuando hay ciertas, entre comillas, huellas digitales, podemos decir más exactamente quién lo hizo. En la clasificación morfológica, entonces, nosotros lo que hacemos es describir la forma de la traza fósil, ¿sí? Su forma, sus componentes, la orientación en el sustrato, tamaño, etc. Y esta estructura va a llevar un nombre, ¿sí? Nosotros trabajamos, se lo veníamos hablando hoy en el vehículo, lo de la parataxonomía es una nomenclatura que va paralelamente al nombre de los productores, ¿sí? Y nosotros en enología lo manejamos por esa incertidumbre que siempre permanece. Y bueno, el nombre, digo, repito, no es el del organismo, sino el de la traza fósil, ¿sí? Después está la otra clasificación, que es la etológica, y se refiere a ¿qué? Al comportamiento, ¿sí? Dijimos que las trazas fósiles son producto de una actividad de vida del organismo, o sea que el organismo estaba haciendo algo en ese momento y fue lo que dejó ese tipo de marca, de rastro en el sustrato. Entonces la clasificación etológica tiene que ver con eso, con qué comportamiento estaba desarrollando el organismo. Y bueno, entonces se establecen lo que se llaman categorías etológicas, ¿sí? Que son grupos según el cual los autores agrupan las trazas fósiles, las juntan según el comportamiento inferido. Nosotros no vemos un comportamiento, nosotros vemos el resultado, pero podemos inferir mediante actualismo, que es comparando lo que sucede actualmente con los organismos, cómo se comportan, qué tipo de trazas dejan, y extrapolar eso al registro fósil. Y bueno, entonces podemos tener trazas de descanso, trazas de desplazamiento, trazas de pastoreo, cultivo, alimentación, de refugio, ¿sí? Etcétera. Hay un montón y hay más todavía que las que están en ese esquema. Pero bueno, básicamente la clasificación etológica entonces es eso, clasificar o agrupar las trazas fósiles según el comportamiento inferido. Bueno, aquí tenemos un trilobite que es un artrópodo, ¿sí? Marino, eran, ya no existen más. Y ahí ven, según la actividad que estaba realizando, desde la quietud hasta un movimiento rápido sobre el sustrato, pasando por todas las etapas intermedias, ¿sí? ¿Qué tipos de trazas podía dejar en ese instante? Como si fueran sacando una foto, ¿sí? Y a cada momento una traza distinta, ¿tá? Eso sucede actualmente, lo pueden ver también en la arena, en la playa, como un animal deja diferentes tipos de trazas. ¿Qué dificultades hay? Bueno, que como es algo interpretativo, a veces los autores pueden interpretar distinto esas trazas, ¿sí? ¿Qué comportamiento hacía el animal o desarrollaba el animal? La traza a veces puede haber sido al realizar más de una actividad, aunque siempre tomamos la que se refleje más en la morfología. Y bueno, y este tipo de clasificación nos permite inferir modos de vida y hábitos alimenticios, ¿sí? Por ejemplo, si el organismo estaba quieto, ¿sí? Gran parte de su vida o toda su vida, si era ágil o móvil, ¿sí? Si era un filtrador, ¿sí? En el caso de los organismos marinos, o depositívoros, si comía de lo que estaba acumulado en el fondo. Ese tipo de cosas se pueden trabajar en las trazas fósiles
en ambientes acuáticos. Bueno, ¿y qué utilidades tienen los ignofósiles? Bueno, primero, son un complemento para el estudio de la diversidad. Hoy hablaban acá de biodiversidad mis compañeros, y uno cuando va a un afloramiento, lo primero que ve son los fósiles de cuerpo, y está bien, con eso uno puede ir aproximándose a la diversidad o a la paleodiversidad de aquella comunidad. Hay cosas que se pierden porque no se preservan, y hay muchos casos en los que a pesar de que el fósil de cuerpo no se preserva, tenemos sí un registro a través de sus rastros de actividad. Y estos son ejemplos de la formación Camacho, ¿sí? Allí tenemos perforaciones, estas son bastante pequeñas, son milimétricas, están sobre una ostra, están muy aumentadas y corresponden a organismos de cuerpo blando, ¿sí? Briozoarios que perforaban y una vez que se descomponían sus cuerpos, desaparecían, pero nos queda registrada su presencia por las perforaciones que hacían. Lo mismo para algunas esponjas que perforaban las ostras también. Las esponjas se descomponían, pueden quedar las espículas, que son muy pequeñitas, microscópicas, pero es muy fácil de ver sus perforaciones. Bueno, acá tenemos también madera, también perforadas por un tipo de bivalvos que no estaban registrados en la formación Camacho. Si bien hay un montón de bivalvos registrados en la formación Camacho, y es una de las formaciones más ricas, como decían hoy allí mis compañeros, en cuanto a fósiles de cuerpo, algunos no estaban registrados por sus valvas, por sus esqueletos, pero sí lo están por sus marcas de actividad, ¿no? Entonces, esta es una de las utilidades primarias, aportar a la biodiversidad. Bueno, entonces teníamos que aportan a la biodiversidad, ¿sí? También aportan en cuanto al comportamiento de esos organismos que generaban los ignofósiles, ¿sí? Lo que se llama autoecología y cinecología es cómo el organismo se comporta en el medio y en presencia de otros integrantes de la comunidad, ¿sí? Su modo de vida y las relaciones con el ambiente y otros organismos que comparten ese ambiente, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, que un organismo era un depositívoro, como vemos acá, que fue comiendo todo el sustrato en esos meandros que hizo. Acá podemos hablar de una interacción de un herbívoro con un vegetal, ¿sí? Acá podemos hablar de la interacción de un insecto con un vertebrado que está registrada en ese nido, aprovisionada con estiércol, con bosta, ¿sí? Para armar su nido. Y bueno, acá también organismos que utilizaron la conchilla de este braquiópodo para vivir allí sobre él, ¿sí? Etcétera. Bueno, y también como indicadores ambientales, los ignofósiles son muy importantes porque en la mayoría de los casos están siempre en el lugar donde se generaron. Un fósil de cuerpo se puede preservar donde vivió el animal o el vegetal también, pero también se puede transportar muy lejos y allí tenemos mezcla de ambientes. En cambio, el ignofósil, por ser parte del sustrato, por lo general no se transporta y se vuelven buenos fósiles de facies, buenos indicadores de ambiente. Aquí tenemos un ejemplo de ambientes caracterizados, mejor dicho, paleoambientes caracterizados por las asociaciones de ignofósiles de insectos en antiguos suelos, paleosuelos, ambientes terrestres, ¿sí? Y bueno, allí tenemos algunos ejemplos de los ignofósiles que vamos a ver más adelante, de la formación Asensio que aparece acá en el norte de Colonia, y que representa ambientes abiertos, con escasa vegetación de árboles, de tipo de pastizales, sabanas, ¿sí? Esos están caracterizados por sus ignofósiles. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es una compilación de algunas formas, ¿sí? Y más que nada lo organizé así porque este tipo de fósiles no están muy representados en nuestros museos, salvo en el Museo Rosselli de Nueva Palmira. En los museos de acá de la ciudad de Colonia hay poquitos ignofósiles. Hay más representados vertebrados e invertebrados, ¿sí? Pero si ustedes van a los museos no van a ver muchos ignofósiles. Y es más probable que los vean en el campo. Entonces, bueno, comenzamos entonces con el primer ejemplo, la formación Camacho, ¿sí? Nos ubicamos aquí en el Mioceno, ¿sí? Por la mitad del Cenozoico, de la era Cenozoica, hace unos 10 millones de años aproximadamente, ya Fernanda les contó, ¿sí? Se trata de el registro de una transgresión, de un mar cálido que invadió nuestra costa por el sur, ¿sí?
Y bueno, esas rocas que se acumularon allí eran un antiguo fondo marino. Ustedes si van al campo van a ver muchísimos moluscos, los que se llaman coquinas, son todos estos bancos acá duros, calcáreos. Si ustedes se acercan van a ver que están llenos de principalmente bivalvos, ¿sí? Almejas, ¿sí? Grandes cantidades, millones, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero si ustedes buscan crustáceos casi que no van a ver, ¿sí? Por ejemplo, allí tienen un ejemplar actual de un talacínido, ¿sí? O calianácido. Son unos pequeños crustáceos de capos, ¿sí? De unos pocos centímetros, 5 centímetros a lo sumo de longitud, que construyen galerías. Si ustedes van a la Formación Camacho, lo más probable es que no encuentren ninguno. Nosotros hemos ido muchísimas veces y en nuestra colección de facultad apenas hay no sé cuántos ejemplares, 10, 15, no sé cuánto, si hay. Pero es casi imposible caminar por esas plataformas sin pisar sus ignofósiles, ¿sí? Son galerías de paredes lisas que se ramifican, ¿sí? En forma de I, ¿sí? Se pueden ver sus chimeneas en corte transversal de manera circular, ¿sí? Esto está visto en planta, ¿no? En el piso, ¿sí? Allí está mi pie de escala, y todo ese laberinto que se ve allí son galerías de estos crustáceos, ¿sí? O sea que si uno quisiera registrarlos por sus fósiles de cuerpo, su peso en la comunidad sería muy bajo, despreciable. Pero si uno observa la gran cantidad de ignofósiles, se da cuenta de que eran muy importantes en esa comunidad. Ahí tienen otros ejemplares también, producidos por calianáceos actuales, ¿sí? En este caso el ignofósil se llama Ophiomorpha, porque tiene ya pared construida y revestida con pellets, con pelotitas de sedimento, ¿sí? El crustáceo manipulaba sedimento y ponía como que fueran ladrillos revistiendo un aljibe, revestía esos túneles, ¿sí? Allí se ve más de cerca los pellets, ¿sí? Que son esas pelotitas de sedimento revistiendo la pared para que no colapse, para que no se derrumbe, ¿sí? Eso actualmente lo producen los calianáceos, por eso nosotros podemos decir que son de calianáceos, ¿sí? Hay otros signos fósiles más simples que uno no puede decir a qué grupo pertenecen, pero en este caso sí, aplicando el actualismo nosotros podemos decir estas galerías corresponden a este tipo de crustáceos. Bueno, acá tenemos un acercamiento de Ophiomorpha, que son estos túneles que también, como en el caso de talacinoides, se ramifican en forma de I, ¿sí? De Y, y acá tenemos una vista externa de la pared con los pellets, ¿sí? Que el animal manipulaba, los armaba y los ponía en la pared para que no colapse. Acá tenemos un corte transversal con pellets más que nada en el techo, ¿sí? Como una bóveda. Bueno, y también tenemos otro tipo de ignofósil que se llama Mayacarignus, que se lo nombramos con un colega de facultad, Sergio Martínez, que está conectado a Ophiomorpha, talacinoides, y nosotros los interpretamos como cámaras de incubación y reproducción de estos crustáceos. Actualmente hay algunos calianáceos que hacen este tipo de estructuras, un poco más irregulares. Las de la Formación Camacho son esféricas y tienen unos túneles más pequeñitos que salen hacia los costados y hacia arriba, ¿no? Que nosotros interpretamos como la salida de los juveniles. Bueno, esos serían los ignofósiles más abundantes, lo que ustedes van a encontrar si van, por ejemplo, a Barrancas de San Pedro. También en la Formación Camacho tenemos en las acumulaciones de moluscos, sobre los moluscos mismos, marcas de actividad de otros organismos. Por ejemplo, de gasterópodos predadores, ¿sí? Hay algunos caracoles predadores, carnívoros, que atacaban a los bivalvos y a otros gasterópodos para comérselos y practicaban esos orificios que están allí, que llevan un nombre, se llaman oicnus, ¿sí? Y nos está indicando una interacción, en este caso traumática, ¿sí? Negativa para uno, ¿sí? Y beneficiosa para el otro. Y en algunos casos hay algunas canteras donde aparecen bancos de ostras y también otros moluscos más pequeños, del género Podesmus, creo que es Podesmus, que están perforados por gasterópodos, pero el gasterópodo no aparece. O sea que además de la interacción, tenemos registrado el predador a través de sus perforaciones, ¿sí?
Son muy poquitos los restos también de murícidos, que son estos gasterópodos, que aparecen como fósiles de cuerpo. Pero sí son abundantes sus marcas de ataque. Bueno, otro tipo de interacciones, en este caso no tan traumáticas, es el comensalismo. En algunos casos las ostras tienen perforaciones de poliquetos, ¿sí? De gusanos marinos también, que perforaban las ostras, hacían una perforación en forma de U, como se puede ver allí, muy alargada, pero es una U, y con sus aberturas orientadas a los bordes de la valva. Estos bichitos, los poliquetos, estos gusanos, aprovechaban las corrientes de agua generadas por el bivalvo para comer ellos también. Entonces se posicionaban de esta forma y aprovechaban a que el bivalvo movía el agua para comer ellos lo que el bivalvo filtraba. Bueno, hay otros tipos de dinofósiles. No voy a hacer todo un listado porque sería muy aburrido, pero bueno, y en tan poco tiempo es difícil resumir. Pero si ustedes entonces van a la formación Camacho, van a ver un montón de trazas fósiles que indican la presencia de ciertos organismos. El otro ejemplo es el ejemplo de la formación Ascencio, ¿sí? Que es un registro de un momento cálido, ¿sí? Húmedo quizá, y representa ambientes terrestres. La formación Ascencio posee paleosuelos de tipo laterítico, que hoy en día se desarrollan más al norte que en nuestra latitud, ¿sí? La formación Ascencio aflora lo que está representado allí en verde, y fíjense que abarca el norte del departamento de Colonia. Y estaríamos ubicados aproximadamente aquí, en el Eoceno, hace unos 50 millones de años, más o menos. Allí tenemos una cantera con una exposición de la formación Ascencio, que es eso que aparece allí en rojo, ¿sí? Son areniscas rojizas, muy ferrificadas, tienen óxidos de hierro, y preserva paleosuelos, o sea, antiguos suelos, ¿sí? Son ambientes terrestres en este caso, a diferencia de lo que veníamos viendo hasta el momento. Y bueno, ¿y por qué decimos que probablemente sea de edad eocena temprana? Porque, bueno, según estudios geológicos, de hecho, por otros autores, en ese momento, hace unos 50 millones de años más o menos, sería cuando procesos lateríticos llegaron hasta las latitudes en las que nos encontramos nosotros, o aquí en Uruguay. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de canteras donde se ve expuesta la formación Ascencio. ¿Sí? Ahí. Tiene un aspecto a veces masivo, a veces nodular, ¿sí? Y tiene muchísimas trazas fósiles de insectos que vivían en ese suelo, ¿sí? Vamos a ver ahora qué tipos de insectos. Son muy abundantes, y como les digo, excepto en el Museo de Rosell y en Nueva Palmira, en nuestro museo acá de la ciudad de Colonia no hay mucho material para ver. ¿El Magua? ¿Cómo? ¿Magua? Pero Magua ya está en Soriano, ¿no? Sí. Ahí fíjense, marcamos con una cinta adhesiva roja, acá decía otro color quizás, la presencia de nidos. Y fíjense que más o menos en 1 metro cuadrado hay la cantidad de nidos, ¿no? O sea que en ciertas zonas son muy abundantes, ¿sí? ¿Cuáles son los nidos, perdón? Sí, no sé. Lo que está marcado con una cinta roja, pero ahora lo vamos a ver en detalle. Eso es para mostrar la abundancia nomás, más o menos en 1 metro cuadrado de exposición en vertical, ¿no? Entonces vamos a encontrar dos tipos de estructuras hechas por insectos: los nidos y las cámaras pupales. Ambas son estructuras hechas por insectos, pero una las hacen los adultos para criar a la progenie, ¿sí? Para provisionar un alimento, poner el huevo, y esa progenie se va a alimentar de las provisiones, ¿sí? En el caso de las cámaras pupales son hechas por los juveniles, por larvas que necesitan tener una protección para transformarse luego en adultos, metamorfosearse en adultos. Y bueno, yo les voy a mostrar los grupos principales de insectos. Hay muchos, pero vamos a empezar con las abejas, ¿sí? Las abejas hacen un nido. Estos, aclaro, son todos insectos que viven dentro del suelo, ¿sí? No sobre el suelo, sino hacen excavaciones en un suelo y construyen su nido allí, dentro del suelo. Por eso además es que tuvieron la chance de preservarse. Esta es una abeja actual,
Allí se muestra una celdilla, ¿sí?, hecha por este tipo de abeja, su aprovisionamiento de polen, ¿sí?, bueno, que obviamente lo toman de las flores, ¿sí?, y junto a esa provisión, como les decía hoy, van a poner un huevo. De ese huevo va a salir una larva que se va a alimentar de ese polen, ¿no? En el caso de las abejas, ellas pupan dentro del mismo nido, no hacen cámara pupal porque ya el nido funciona como una cámara pupal. Bueno, allí tenemos una celdilla de abeja, ¿sí?, con su túnel de entrada, la provisión de alimento, que se ve allí en amarillo, de polen, el huevo, la larva, ¿sí?, y luego la ninfa, y que va a pupar allí y se va a convertir en una abeja adulta, ¿sí? Un tapón en espiral, ese tapón en espiral lo hace la abeja madre, ¿sí?, antes de abandonar la puesta, ¿sí? Y acá tenemos algunos nidos fósiles, ¿sí?, de la formación Asensio. En este caso son nidos con muchas celdillas, o sea que la abeja en el túnel de entrada excavó luego varias celdillas a partir de ese túnel y en cada una de ellas aprovisionó con alimento y puso un huevo, ¿sí? Este nido se llama Uruguay, ¿sí?, fue de Uruguay Aurora Normal, y fue descrito por Rosselli, que fue un pionero en este tipo de estudio de dinofósiles acá en Uruguay, ¿sí? Y acá tenemos a Uruguay Rivasi, también descrito por Rosselli. ¿Sí? En este caso las celdillas son más alargadas, son menos robustas, ¿sí?, y tiene otra configuración general, se les llama clusters porque hay muchas celdillas apiñadas en un mismo nido. Después, bueno, tenemos otro tipo de nido, Corimbatinus fernandesi, este lo describimos con un colega argentino, son celdillas muy pequeñitas, ¿sí?, sin tapón en espiral. Uruguay sí tiene tapón en espiral, que es bien característico de abejas, ¿sí?, y difiere también, bueno, en que no tiene ni revestimiento adentro, ¿sí?, es un nido como más desprolijo, y además tiene otra configuración. Son dos grupos de celdillas dispuestas en forma de V, enfrentadas, y forman como si fueran dos clústeres enfrentados, ¿sí? Bueno, después tenemos nidos más simples, Palmyra ignus, este sí fue descrito por Rosselli. Son nidos simples, compuestos de una sola celdilla, ¿sí? También, bueno, estos sí están revestidos, tienen opérculo en espiral, son muy comunes en los afloramientos de Asensio. Y este nido, que también fue descrito por Rosselli, se llama Elisoidignus, ¿sí? Es un nido muy raro, es un túnel, vertical y helicoidal, ¿sí?, tiene forma de sacacorcho, y cada media vuelta hay una entrada de una celdilla hacia el núcleo de esa hélice, ¿sí?, o sea que hay celdillas enfrentadas. Es un nido muy raro, no hay una contraparte actual, no hay una abeja actual que haga este tipo de nidos. En los otros sí, hay de tipo de celdillas solitarias, hay clústeres, ¿sí?, hay grupos de abejas que hacen ese tipo de nido. Este tipo de nido no hay ningún grupo de abeja conocida que haga algo similar. Cuando Rosselli describió este nido no había opérculos preservados, y Rosselli lo describió como un nido de himenópteros. En general podía ser de abeja, podía ser de avispa, ¿sí?, y él no estaba muy seguro. Hace unos años pudimos colectar más material, los pudimos cortar y vimos que en el interior había opérculos en espiral. O sea que pudimos confirmar que eran de abejas, y en este caso es lo que yo les decía hoy. Esto podría funcionar como una especie de huella digital para identificar con más precisión a qué grupo pertenece, ¿sí? Bueno, el otro gran grupo de insectos que producen estructuras muy llamativas son los coprófagos, los escarabajos coprófagos o escarabajos de la bosta, ¿sí?, que utilizan un desecho de los vertebrados como el recurso alimentario para su progenie, que es el estiércol, la bosta, ¿sí? Se conocen también como escarabajos rodadores, ¿sí? Tienen un ciclo de vida en el cual en algún momento los adultos, cuando van a reproducirse, toman una porción de excremento, ¿sí?, fabrican una bola, la revisten con suelo, ponen su huevo dentro. Bueno, hay muchos comportamientos distintos, ahora van a ver los tipos de nidos. Ponen el huevo, a veces en contacto con el excremento, a veces en la pared de esa cámara, esa pared de barro, y lo entierran en el suelo.
Obviamente que las provisiones no se preservan, la bosta se descompone, el huevo se descompone, la larva tampoco se preserva, pero lo que sí se preserva es esa pared de barro, ¿sí? Hecha de suelo que recubría las provisiones, ¿sí? En este caso se llama coprinifera, ¿sí? Y esta es la forma más conocida, la más simple, que es como una bolita con un agujero allí. El agujero es el agujero de salida del nuevo adulto, ¿sí? La larva que se convirtió en adulto rompió la pared allí y salió por ese agujero, ¿no? Luego de comerse todas las provisiones. Hay más de una ignoespecie, ¿sí? Tenemos el ignogénero coprinifera, pero también acá tenemos una segunda ignoespecie, ¿sí? En el cual vemos que hay una cara chata ahí, y ahí está el agujero de emergencia, ¿sí? Acá tenemos esta ignoespecie y su contraparte actual. Fíjense acá. En este caso es uno de esos casos en los que los ignofósiles se pueden ir aproximando a un autor muy específico si lo comparamos con géneros actuales o especies actuales de escarabajos coprófagos. ¿Sí? En este caso es muy parecido a nidos de Onterus. Fíjense que nos aproximamos a un nivel genérico, ya es muchísimo para hablar de un ignofósil, ¿tá? Pero en otros casos no, en otros casos por ahí tenemos una bola nido, o un nido de abeja también, lo que sea, en el cual no podemos especificar a ciencia cierta a qué grupo pertenece, ¿tá? Bueno, acá tenemos otra especie, en este caso se llama Kepri de Coprinifera, ¿sí? Que tiene una morfología diferente, ¿sí? Es una bola nido piriforme y la cámara del huevo estaba en la pared, metida en la pared de la construida, ¿sí? Acá iba el excremento que era la provisión. Bueno, estos serían los nidos más típicos de la formación asensio. El otro gran grupo, les decía yo, son las cámaras pupales, que construyen los juveniles para transformarse en adultos. Uno de los ignogéneros más conocidos es Rebufo-ignus, que también lo describió Rosselli y se lo dedicó a Rebufo, ¿sí? A Bautista Rebufo en el homenaje. Y las cámaras pupales tienen la función de proteger a la larva, o sea que son camaritas, ¿sí? O cámaras generalmente ovoides, ¿sí? Redondeadas, donde la larva pasa un tiempo de quietud, cuando está digamos vulnerable, porque está quieta, inmóvil, y está vulnerable a los predadores, vulnerable a la desecación, a la deshidratación. Ellas se encierran en esa cámara y pueden convertirse sin peligro en adultos, ¿tá? Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de Rebufo-ignus, que es una cámara pupal, ¿sí? De coleópteros parecidos a ¿sí? Curculiónidos, de la familia de los gorgojos. ¿Conocen los gorgojos? ¿No? Y bueno, allí ven la cámara pupal, una pared gruesa y un agujero de emergencia, el agujero de salida. Acá están sin cortar y acá las cortamos para ver cómo eran por dentro. Bueno, y otro gran grupo de cámaras pupales que son muy muy comunes en la formación asensio son cámaras pupales producidas por lepidópteros, ¿sí? Los lepidópteros son las mariposas en general, ¿sí? Y dentro de los lepidópteros un grupo de polillas que son los efíngidos, ¿sí? Que son estas polillas que están ahí. Son unas polillas de gran tamaño, muy grandes, ¿sí? Nocturnas, ¿sí? Con muchos pelos en su cuerpo, muy llamativas, coloridas a veces. Y este es el primer ignofósil descrito para este grupo, para los lepidópteros, ¿sí? A nivel mundial es el único ignofósil de lepidópteros. Y aparece acá, en Colonia, bueno, y en muchos otros lugares de Uruguay, también en Argentina, ¿tá? Y es una cámara pupal alargada, ¿sí? Ustedes han visto las orugas de estas polillas alguna vez, son muy grandes, algunas de ellas. Hay cámaras que miden hasta 9 centímetros de longitud, ¿sí? Son enormes para hacer una oruga, es un tamaño muy grande. Tiene una pared con muchas capas, porque el animal manipula el sedimento, lo mueve, excreta líquidos, lo vuelve plástico y lo maneja como un alfarero, ¿sí? Y fabrica este tipo de cámaras. Acá hay varios ejemplares
se llama Teixeira, perdón, no les dije el nombre, Teixeira. Rosselli se lo dedicó a Teixeira, que fue un personaje que vivió acá en Colonia también. Bueno, Andrea les va a hablar, ¿no? De Teixeira. Fue director del liceo, fue paleontólogo amateur, fue perito agrario. Bueno, Andrea le va a hablar. Rosselli se lo dedicó a él también. Teixeira, al igual que le dedicó a Rebufo, le dedicó a Teixeira también un himno género. ¿Sí? Bueno, acá vemos la camarita de vuelta con su pared multicapa. Esto acá se llama bioglifos, son las marcas que dejó la larva por el lado de adentro de la cámara cuando se movía, ¿sí? Para compactar la pared y hacer la pared multicapa, dejó marcas por dentro. Esto es otra preservación, son moldes internos de la cámara y la antecámara. Y acá tenemos algunas imágenes de cámaras actuales de Fíngido. O sea, esto es actualismo. Lo que hablábamos hoy, aplicar o hacer una comparación de lo que sucede actualmente y extrapolarlo a lo que vemos en el registro fósil. Entonces, bueno, acá estamos viendo cámaras de Fíngidos, ¿sí? Esta es de acá de Uruguay. Esta la recuperó un entomólogo acá que cría este tipo de mariposas en Uruguay. Tiene todo su bioglifo allí adentro, y estas fueron hechas especialmente para el trabajo en Argentina. Las criaron colegas de allá en este trabajo que hicimos. Bueno, allí se ve el bioglifo, ¿sí? Muy similar al que se ve en las cámaras fósiles. Se ve también las actuales. Bueno, su forma ovoide, el agujero de salida, ¿sí? Allí hay un detalle de ese bioglifo. Y también se hicieron películas con rayos X para ver cómo era que la larva se comportaba dentro de la cámara, y bueno, se pudo ver que excretaba líquidos y realizaba movimientos para compactar la pared y lograr esta pared multicapa, ¿sí? Eso es todo lo que involucra el actualismo, ¿no? Es comparar lo que hace un organismo actualmente y llevarlo al registro fósil, para luego nosotros interpretarlo, ¿sí? Podrá tener más o menos error, y bueno, eso se puede ir corrigiendo después con sucesivos trabajos. Bueno, allí tenemos entonces un ciclo de vida de los efíngidos, ¿no? Su larva, ahí la reconocerán, la habrán visto a veces en algún jardín, en parral, las tomateras, las plantas de tabaco. Las larvas se sueltan, caen al piso, se entierran un poquito nomás, unos pocos centímetros en el suelo, y construyen esa cámara. Ahí hay una cámara rota con la pupa adentro, ¿sí? Y allí tenemos después el adulto, ¿no? Y bueno, hasta ahí llegarían los ejemplos principales de lo que son, a mi criterio, las unidades con himnos fósiles más abundantes y más diversos, y quizás más fáciles de ver que ustedes podrían toparse en el campo, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta, duda.